Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo versículo por versículo y capítulo por capítulo en esta serie que se llama Profetas Menores. Hoy vamos a estudiar dos capítulos, el capítulo 3 y el capítulo 4. El título del capítulo 3 es La restauración de la esposa infiel. Ya hasta este momento, si estás siguiendo estos estudios, y si no lo estás siguiendo, te voy a explicar un poco. Israel, el reino del norte, está muy mal. Y Dios le ha pedido a su hombre santo, profeta, que estaba listo para casarse con alguien quizás que también pueda tener una vida tranquila, que se case en este momento con una prostituta. Y esto ilustraba la situación espiritual de la condición de Israel adorando a ídolos, adorando imágenes. Para Dios eso se llama prostitución espiritual o adulterio espiritual, porque Dios hizo un pacto, como el pacto de matrimonio con Israel, y a Israel le fue infiel. Y ahora estamos en el capítulo 3 y mira lo que dice versículo 1. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé, dice Oseas, pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Y esto muestra, porque eso es lo que es, muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios, ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos. Pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias en este momento. Gracias por tu palabra y gracias por este día que nos permite reunirnos una vez más para aprender de ti. Háblanos a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, bienvenido una vez más a los que se están conectando. Estamos estudiando el capítulo 3 y capítulo 4 de Oseas en esta serie que se denomina Profetas Menores y el título es La restauración de la esposa infiel. De manera de introducción, para que podamos entender un poco, recuerda esto. ¿Sabes quién escribió el libro? Esto fue Oseas. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente el 715 antes de Cristo y narra los hechos del 753 al 715 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? ¿Sabes? A Israel. ¿Y cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Ilustrar, esa es la palabra, ilustrar el amor de Dios para o por su pueblo pecador. Ahora, entrando en el contexto histórico, recordemos que Israel en este momento está dividido. El sur, que se conoce como el Reino de Judá y su capital Jerusalén, y el norte, que se conoce como su capital, que diga Samaria, y se conoce como Israel. Ahora, el año 931 se divide el reino, y esto tiene que ver con Segunda de Reyes y Crónicas, y surgen 3 profetas en el reino del norte: Jonás, Amós y Oseas. Ya hemos estudiado Jonás, ya hemos estudiado Amós, y de forma cronológica entonces viene Oseas. Ahora, el año 722, ¿sabes qué sucedió? Justamente narra este libro que los asirios conquistaron porque Israel había cometido adulterio espiritual, por lo tanto Dios va a juzgar, el juicio es fuerte y Asiria los conquista. Después, ya quedando el sur de forma cronológica, después de Oseas vamos a estudiar Abdías, Joel, después viene Isaías, Miqueas, viene Nahum, viene Sofonías, Habacuc, Jeremías y Lamentaciones. Hay más profetas en el sur y ¿sabes por qué? Porque también el sur se portó muy mal y el juicio de Dios vino el año 586. Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó el templo y después de eso ellos fueron llevados a Babilonia por 70 años y esa época se llama el cautiverio.
Y ahí surgen dos profetas, Ezequiel y Daniel. Después de los 70 años, ellos regresan conforme a la profecía de Jeremías, y el primer grupo es con Zorobabel y Esdras. Y surge en ese tiempo el libro de Esther, un libro histórico, pero dos profetas para reconstruir el templo y las murallas, Ageo y Zacarías, porque después viene Nehemías, quien termina de reconstruir las murallas, y surge el último libro profético, que se llama Malaquías. Y después hay 400 años de silencio de esta, de esta historia, ¿ok? Entonces, si estamos viendo hasta ahora de forma cronológica, debemos de recordar que primero estamos yendo por el norte y luego vamos a ir por el sur. Ahora, ¿qué sucedió? Todo esto tiene que ver con la historia de Dios desde que los saca, primeramente empezando con Abraham, los hace un pueblo, luego viene en Egipto. Recuerden que pasaron 400 o 420 años y luego Dios hace un pacto en el Sinaí. Eso se llama los 10 mandamientos. Con Abraham hizo el pacto y la señal del pacto era la circuncisión. Con Israel hizo el pacto y la señal del pacto era guardar el día sábado. Y cuando yo digo pacto, es un compromiso. Es más que un contrato, ¿no? Básicamente donde intervienen dos partes y Dios les presenta las demandas del pacto y ellos deciden aceptarlo y aún se corrobora o se ratifica el pacto con sangre. Hicieron sacrificios de sangre y Moisés salpicó la sangre sobre todo el pueblo y ellos dijeron, sí, juramos, aceptamos hacerlo. Y ¿sabes qué? Pasaron años, 200, 250 años y más, empezaron a vivir terriblemente. Rompieron el pacto y este pacto, como les mencionaba, que tiene que ver más o menos como con un matrimonio, porque esto es lo que hemos hablado, este pacto y el compromiso como un esposo con una esposa. ¿Y quién sería el esposo? Dios, la esposa, Israel, fue roto por Israel. Ahora, un panorama general de toda esta carta que está dividida en dos partes. Para empezar, es un tema personal. La agonía de tener a un cónyuge infiel. Segundo, es nacional. La tragedia de un pueblo infiel. Y eso está en el primer capítulo 1 al 3, la agonía de tener un cónyuge infiel. Y a partir del capítulo 4, que vamos a estudiar hoy día también, es la tragedia de un pueblo infiel. ¿Qué vamos a ver en la primera parte? El matrimonio de Oseas, los hijos, la separación y otra vez una reunión. Y en la segunda parte, a partir del capítulo 4, es una serie de sermones que declaran el pecado del pueblo y el carácter de Dios. Oseas modela el mensaje al permanecer fiel a su esposa a pesar de la infidelidad de ella. ¿Ok? Entonces, si decimos que es personal, la primera parte tiene que ver con una esposa adúltera, pero a la vez un esposo fiel, Oseas. Pero la segunda parte tiene que ver con una nación adúltera y un Dios fiel. Ahora, podemos dividir la primera parte en dos partes, ¿no? ¿Cómo? Oseas 1:2, ve y cásate con una prostituta. Y Oseas 3:1, que vemos hoy ahora, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. La segunda parte podemos dividirlo en tres partes. La nación es culpable, Dios es santo. La segunda parte, la nación necesita juicio, Dios es justo. Y la tercera parte, Dios tiene esperanza, donde Dios es amor. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tema general? El amor fiel de Dios hacia su pueblo infiel. Versículos claves en Oseas capítulo 2, versículo 19-20, Oseas 3:1, que vamos a ver ahora, Oseas 11, del 1 al 2, y Cristo en Oseas lo podemos ver al referirse al éxodo de Israel de Egipto. Oseas ahora prefigura el llamado fuera, o sea, que tienen que salir de Cristo cuando se escondió en Egipto. Recuerden que ellos fueron llamados afuera de Nazaret para vivir en Egipto. En Oseas 11:1 vamos a ver eso, y corroborado con Mateo 2:15. Pero también cuando Oseas redime a Gomer del mercado de esclavos, Cristo es prefigurado como el amoroso y fiel redentor de la humanidad pecaminosa. ¿Ok? Esa es entonces la introducción, y el bosquejo de estos 5 versículos del capítulo 3 es la esposa de Oseas. Y a medida que yo paso las diapositivas van a salir los títulos. La esposa porque se casa, aún sabiendo que era una mujer
en ese tiempo, recuerden que era un tipo de prostitución cultural o religiosa. Parece que dentro de lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento y la adoración a Baal, que era el dios de la fertilidad, de la lluvia, que lo consideraban Dios creador, ya habían corrompido tanto moralmente que aceptaban que las mujeres, que las señoritas sirvan como prostitutas religiosas o culturales. Obviamente, Oseas, como un hombre de Dios, se estaba guardando para el matrimonio, pero Dios le dice, ve y cásate. A pesar de todo eso, Oseas obedeció y se casó con ella. Pero le fue infiel a pesar de eso. Ahora, versículo 1, la esposa de Oseas es amada por orden de Dios. ¿Por qué? El versículo 1 dice, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto con otros dioses y le encante adorarlos. La esposa, ahora llamada Gomer, estaba en esta situación. ¿Cuál? Ya les dije, se casó, Oseas la sacó de ese mundo, tuvo un hijo, ese hijo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ese. ¿Y sabes qué pasó? Parece que no solamente era como ya te quiero dar una nueva vida, Gomer, sino que Gomer parece que disfruta el hecho de tener relaciones sexuales con otras personas, con otros amantes, y llega a un punto donde la mujer tiene hijos con otros hombres y Oseas los tiene que adoptar o ponerlos como sus hijos. Y llega al punto ahora, en este capítulo, que parece Gomer ha dejado inclusive a sus 3 hijos y se ha ido otra vez a este mundo de perversión. Y no solamente ha ido a este mundo de perversión, sino que ha quedado sin dinero, ha quedado sin protección y hasta el punto de que tiene que estar ahora como una esclava. Ya no solamente podríamos decirlo, mira, prostituta idolátrica o religiosa o cultural, sino que ahora parece que llega a un punto tan extremo que está siendo una esclava, probablemente esclava sexual, pero vamos a ver qué dice el texto. Pero Dios le dice al profeta, corre, ve y ámala. Imaginen a Gomer en esta situación, siendo rescatada una vez más por un esposo fiel. Y esto nos ilustra el amor de Dios. ¿Sabes qué? El tierno amor de Dios no es ingenuo, sino es misericordioso. Eso es lo que tenemos que entender. El tierno amor de Dios no es ingenuo, sino es misericordioso. O sea, muchas veces nosotros pensamos que el Dios no está como... ¿sí? Dios no está concentrado en lo que está sucediendo a su alrededor, como que los seres humanos se han hecho la idea de que Dios es como, no sé, bonachón, y algunos piensan, pues, ¿para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios hizo esto? Al final yo tengo la libertad, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y abusan y aprovechan del amor de Dios como si fuese ingenuo. Es como una relación de pareja, ¿no? Que normalmente el infiel o la infiel hace que la otra persona sea tan ingenua, tan tonto, tan tonta, que no lo descubre y que no sabe nada. El pueblo de Israel estaba actuando de esta forma y muchos creen que Dios es así, que Dios no ve su pecado, que Dios no ve su maldad, que Dios no sabe que están adorando ídolos o están haciendo esto, pero eso no es verdad. Dios es misericordioso, pero no es ingenuo. ¿Y cómo funcionaría esto? Por ejemplo, miren, si hay una persona que está fumando, conocido algunos casos, y fuma y fuma y fuma, o está tiene un vicio, ¿no? Y sabes, un día, ya sea borracho, ¿no? O sea, está embriagando, se levanta y dice, oh, viva la vida, hay que cortar y todas esas palabras que usan. Y Dios le dice, te doy un día más, pecador, para que te arrepientas, ¿no? Y este hombre agarra y sigue tomando ese día. Y Dios le da, extiende su misericordia, porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pero él no se da cuenta.
él no entiende. Pero al día siguiente que se levanta después de otra borrachera, Dios dice, una vez más te doy un día más. Si no, viene el juicio. Un día más al pecador, un día más, un día más, un día más. Así va pasando porque Dios es grande en misericordia. Pero va a llegar el día del juicio. Va a llegar el día donde ya no va a poder hacer más. Algunos parten de este mundo sin arrepentirse. ¿Y qué significa esto? La condenación eterna. Pasarán una eternidad en el lago de fuego. Y podrán despertar ahí y decir, Dios, pero ¿por qué estoy acá? Pues Dios te dirá, mira, te di una oportunidad. 1, 2, 3, 10, ¿sabes cuántos años? Después de todo eso, 250 años, 300 años, o sea, no es solamente un día, son años. Pero llegó el juicio y Dios no es ingenuo, sino es misericordioso. Ahora, número 2. Versículo 2 al 3. La esposa de Oseas es redimida por orden de Dios. Versículo 2 dice, así que la recuperé pagando 15 piezas de plata. Miren, hasta ese punto había caído. 5 canastas de cebada y una medida de vino. Había llegado a ser una esclava, probablemente una esclava sexual. O sea, a ese extremo, sin dinero, sin ayuda. Y Oseas tiene que ir a comprarla. O sea, ahora, cuando dice 15 piezas de plata, había en ese tiempo, los llamaban los ciclos, ¿no? Por la Biblia, la NTV lo ha traducido con 5 piezas, 5 canastas de cebada y una medida de vino. ¿Cuánto sería? En hebreo, que son 15 ciclos de plata, serían aproximadamente 171 gramos o 6 onzas. Si sacamos al dólar, que está el día de hoy, llegaría a ser como $170. ¿Todo eso pagó por la vida de ella? Sí. Y no solamente eso, dio 5 canastas de cebada y una medida de vino que también tenía mucho costo. Pero miren a tal punto que fue degradado porque Levíticos 27:4 dice, una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos de plata, hablando en este tema de la esclavitud, cómo podía manejarlo si en caso extremo caía. La ley regulaba, pero eran 30, por ella pagaron 15, o sea, la mitad. Ahora, inclusive en Éxodo 21:32 dice, pero si el buey cornea a un esclavo, hablando de la esclavitud en el Antiguo Testamento, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata. O sea, 30 monedas de plata era lo que era normal, pero ella valía la mitad de lo normal y el buey morirá apedreado. Versículo 3. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Así que ahora Oseas la compra. ¿Y sabes cuál es la idea y la figura de esto? Es redención. Eso se llama la palabra redimir, que es volver a comprar aquello que era suyo. O sea, se habían casado, era como decir una pareja, ¿no? Tú eres mía, yo soy tuyo, nos comprometemos, hacemos el voto del matrimonio, pero ahora había llegado a tal extremo en esta área del desorden y el placer sexual que llegó a ser esclava y tuvo que comprarla, tuvo que gastar, o sea, y no solamente era el dinero que tenía Oseas, no era suficiente. Quizás el profeta vivía una situación económica muy precaria porque tuvo que pagar también con canastas de trigo, con vino, porque no tenía la plata suficiente. Pero ¿sabes eso qué significaba? Que Oseas dio todo lo que tenía para comprar a una mujer infiel, adúltera, que le había dado otros hijos que no eran suyos. ¿Y qué significaba eso? Representaba la misma situación de Dios con la humanidad. Dios con nosotros. Dios contigo y conmigo. Dios con nosotros los pecadores. Nosotros seríamos, ¿sabes?, el lado de Gomer. Que nos hemos vendido al pecado como esclavos, a la mentira, al robo, la inmoralidad, el engaño, todo eso. Y lo único que merecíamos es vivir como esclavos y estar en la condenación eterna, pero Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo unigénito, para que pueda venir y no comprarnos con plata, con dinero, sino con su sangre preciosa, dice la Biblia. Nosotros hemos sido redimidos, comprados a precio de sangre. Esa historia es una historia de la gracia y la misericordia de hoy. Así que lo interesante de todo esto es que la sociedad y el pecado
devalúan a la persona, mas para Dios somos lo más valioso que hay en el universo. Si esto es verdad, ¿sabías? Porque para la sociedad ya no valía. ¿Y por qué digo esto? Porque te lo acabo de leer en los versículos. Lo normal era 30 piezas, dieron 15. Ya no vale nada, ya estaría pues, ¿en qué situación estaría, no? Gomer. Pero a veces es igual a nosotros. La sociedad, el mundo, quizás otras personas que han sido infieles, otras personas en una situación de pareja, ya no tiene el mismo valor. Lo menosprecian, lo minimizan, lo botan, lo rechazan. La sociedad rechaza, la sociedad hace daño, te destrozan el corazón. Ya no vales para una persona o para la sociedad o aún para una familia, pero nunca olvides que eres valioso para Dios. Eres tan valioso, tan valiosa, que para Él tuvo que costarle su propia vida, dejar su trono y venir en forma de bebé para morir y rescatarte a ti. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te ama, porque eres valioso, porque eres valiosa para el Señor. Así que recuerda esto, si en algún momento tú has pensado que no vale la pena vivir, que no vale estar en este mundo, que no valgo para esa persona, no importa si ellos te miran así, porque al final esas críticas hay que dejarlas a un lado, pero lo más importante es lo que Dios dice de ti. Para Dios vales mucho, porque Oseas dio todo por Gomer, y ¿sabes qué? Jesús dio todo para que nosotros podamos tener hoy día vida eterna. Ahora, número 3, ¿qué dice del versículo 4 al 5? La esposa de Oseas es una ilustración del juicio de Dios. Esto muestra que Israel estará por mucho tiempo sin rey ni príncipe, sin sacrificios ni columnas sagradas, ni sacerdotes, ni siquiera ídolos, porque le está diciendo que se abstenga de tener ahora relaciones sexuales. ¿Y qué significaba? Recuerden que Asiria en el año 722 vino, los conquistó, los humilló, los volvió como esclavos ahora, y el versículo 5 dice, pero después del pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David, su rey. Y en los últimos días temblará de asombro ante el Señor y su bondad. Ahora, este es otro punto muy interesante porque el profeta nos lleva al futuro. Si bien es cierto, no iban a tener ni ídolos porque iban a quedar en esta situación precaria, sin casas, sin reino, esclavos, o sea, por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hablando del tema del rey David, ¿quién iba a ser el descendiente? ¿Quién iba a ser el rey que su trono nunca tendrá fin? Jesucristo. Hablando de eso. Pero cuando venga eso, ellos tendrán miedo. Y sabes, está hablando de un futuro cuando Israel va a ser perseguido en pleno de la gran tribulación. Porque se equivocaron aún hasta de recibir al Mesías, van a recibir al anticristo. Pero eso nos hace ver, ¿sabes qué? Que muchos que no reciben hoy el amor incondicional y la misericordia de Dios en el futuro temblarán de miedo ante su presencia. Ok, entonces es el capítulo 3, ahora vamos al capítulo 4, en esta serie Profetas Menores, porque solo son 5 versículos el capítulo 3. El título sería Dios acusa a la esposa infiel. Vamos a ver en el sermón, el bosquejo, la acusación de Dios contra Israel desde el versículo 1 hasta el versículo 19. A medida que yo paso las diapositivas salen los títulos de las subdivisiones de por párrafos de este capítulo. Del 1 al 3, la acusación de Dios contra Israel es presentada con cargos. Miren, dice el versículo 1, escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra diciendo, no hay fidelidad ni bondad. O sea, aquí nos da la idea. Ya pasó la situación, como les dije, del 1 al 3, personal, ahora va a una situación nacional. Del 1 al 3, una esposa infiel, un esposo fiel. Del 4 en adelante al 9, una nación infiel, un Dios fiel. Ahora, Dios dice, va a venir el juicio y te voy a decir cuáles son los cargos. O sea, yo no estoy loco, ¿no?, para juzgarte de esta manera y no me van a decir que se me pasó la mano, sino ahora van a ver los cargos. Primero que no hay fidelidad, no hay bondad. O sea, Israel no fue fiel, y ni conocimiento de Dios en su tierra. Y cuando dice que no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en su tierra, la palabra fidelidad en el hebreo es emet.
Ojo, la fidelidad que está hablando esta palabra, donde se demuestra en las relaciones personales, tanto en acciones como en palabras. Y la palabra bondad del hebreo gesed es básicamente el amor en acción. El amor se demuestra, no solo se promete. O sea, en estas tres áreas, fidelidad, bondad y conocimiento. O sea, ellos habían fracasado. Dios fue fiel. Dios fue bueno. Dios trajo conocimiento hacia ellos, pero ellos rechazaron. Por lo tanto, ahí están los cargos. Empezando. ¿Qué más? Versículo 2. Dice el texto: haces votos y los rompes. Matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes. Un asesinato tras otro. ¿Se dan cuenta? Esos son los cargos. Mienten, roban, matan, cometen adulterio, los reyes fueron asesinados, recuerdan que les expliqué en el estudio anterior, versículo 3, por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves del cielo y los peces del mar desaparecen. O sea, las catástrofes en el mundo y en ese momento que vino, y aún hoy día vemos muchos incendios, muchos problemas en el medio ambiente, hambruna, o a veces los conflictos traen esta hambruna. ¿Saben qué nos dicen? Que algunas de las desgracias naturales son consecuencias de los pecados del hombre. Eso es lo que tenemos que entender. Algunas, no estoy diciendo todas, a veces Dios usa la naturaleza para juzgar, pero si tenemos un ambiente que se está intoxicando, calentamiento global, a veces son por cuestiones de derrames petroleros que la muerte hay en los océanos, a veces los incendios provocados por personas que hemos vivido últimamente en nuestro país, a las situaciones de hambre, de necesidad, de pobreza, hay guerras civiles, tribales, en Europa, en el Medio Oriente, o sea, es triste, pero lo que estaba a punto de sucederle a Israel era consecuencia de su pecado y lo que está sucediendo en gran manera el día de hoy es consecuencia del pecado del hombre. Ahora, del versículo 4, la segunda parte, hasta el versículo 8, la acusación de Dios contra Israel es dirigida a los sacerdotes y falsos profetas. Versículo 4, no señales a otro para echarle la culpa, le dice a Israel. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Estos sacerdotes quemaban ahora sacrificios a dioses paganos como Baal. Y el versículo 5 dice, así que tropezarán en plena luz del día. Y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Recuerden que Jeroboam, desde el año 922, ¿no?, que ellos empezaron a adorar a becerros, a ídolos. Y luego puso sacerdotes falsos. Versículo 6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, yo me olvidaré de bendecir a sus hijos. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque el pueblo está siendo destruido porque no conoce a Dios. Y esta es una gran verdad también el día de hoy. A mí me llama mucho la atención, como muchas veces he hablado, a veces hay personas que se autodenominan cristianos, pero no conocen a Cristo, no saben qué significa el sacrificio de Cristo, no saben palabras doctrinales como redención, propiciación, reconciliación, adopción, elección, predestinación. Mira, no saben la santificación, no saben la glorificación, las doctrinas básicas del Evangelio. No conocen a Cristo y por eso es que muchos no entienden qué es seguir a Cristo. No saben qué significa el sacrificio vicario de Cristo. No saben qué significa la imputación de los pecados que fue en el cuerpo de Cristo y cómo es una doble imputación que nos da el Señor a nosotros. No lo entienden, no saben. No saben cómo Dios nos creó, no saben de qué está hecho nuestro cuerpo, no saben nada. Y sabes, por eso están viviendo en pecado, por eso viven una vida religiosa. El pueblo de Israel fue llevado por esos falsos sacerdotes, falsos profetas, y los llevó a un desconocimiento, a una ignorancia que van a pagarlo ahora con el juicio de Dios. Y tristemente, ¿sabes qué?
Hoy en los púlpitos carecen tanto la palabra de Dios. Ya no se predica la palabra de Dios porque hay pastores que no saben la Biblia, no leen la Biblia, no han estudiado la Biblia, no han pasado un seminario o no pasan tiempo estudiando la Biblia. Hay falsos profetas que les dan falsas profecías al pueblo y ellos creen esas falsas profecías. O sea, llegamos al mismo punto. Hay cristianos en esta era posmoderna que no conocen a Cristo. Hay misioneros que se hacen llamar misioneros, pero no conocen la misión de Dios. Inclusive hay pastores que no pastorean el rebaño del Señor. Pero estos falsos profetas y falsos sacerdotes desviaron y mostraron ignorancia respecto a Dios. Ahora, el versículo 7 dice, mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. O sea, ellos los llevaron a eso, los llevaron a adorar a ídolos en lugar de llevarlos a Dios. Versículo 8, cuando la gente lleve su ofrenda por el pecado, ¿sabes? Los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Esto decía la ley. Si llevaban una vaca o un toro, un ternero, entonces una parte, ¿sabes qué? Era el lomo fino o el bife angosto, el bife de chorizo, como quieres llamarlo, ¿no? Punta fina, no sé, en otros países lo llaman. La pulpa, no sé, el ojo de pulpa, el ojo de lomo. O sea, eso quedaba a los sacerdotes por la ley. Pero eran sacerdotes falsos, no eran de la tribu de Leví. Entonces decía, mira, pequen más, pequen más. ¿Por qué? Más carne para mí, más sacrificio. Eso es lo mismo que el día de hoy hay tantas personas que dan falsas profecías y falsas enseñanzas porque lo único que quieren es recibir beneficio personal o dinero. Tristemente, hermanos, ese es el liderazgo que ellos enfrentaban. Porque, ¿sabes? Los líderes cristianos no deben de guiar a las personas a una falsa adoración humanista. Un buen líder cristiano guía a las personas hacia Cristo. Así que tengan mucho cuidado, hermanos, a quién escuchan, porque hoy día en Internet hay mucho. Hay mucho. Y a veces es interesante, ¿no? Porque algunos escuchan, porque nosotros subimos las enseñanzas en YouTube, y algunos dicen, pero para usted todo es Biblia. Yo quiero revelación, yo quiero profecía, que diga una profecía, este año es tu año, este año te vas a comprar tu casa, o este año vas a conocer a tu suegra, no sé, ¿no? Este año vas a irte, ¿sabes?, a Europa. Eso quieren escuchar, pero no quieren escuchar la Biblia. El pueblo, por eso también era culpable de seguir a estos falsos líderes, pero obviamente estos líderes eran falsos, guías ciegos, como les dijo el Señor a los fariseos también. Tengamos mucho cuidado. El liderazgo es influencia, pero puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. Pero un buen líder, un buen pastor, un buen maestro, ¿sabes? Te guía a Cristo. ¿Por qué? Porque está sujeto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a Cristo. Ahora, vamos a ver el capítulo 9 hasta el 11a, la tercera parte, la acusación de Israel, o mejor dicho, la acusación de Dios contra Israel terminará en el juicio. 9, lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. ¿Se acuerdan? Les dije, liderazgo es influencia. Ellos hacen, ellos piensan, está bien. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Así que tanto es culpable el pueblo como estos falsos líderes. 10, comerán, pero seguirán con hambre. Eso para algunos jóvenes, creo, ¿no? Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada porque han abandonado al Señor. Y el versículo 11a dice, para rendir culto a otros dioses. Dios promete un juicio fuerte, determinante, violento en muchos casos y hasta a veces desgarrador conocer cómo fue la invasión a Siria. Pero, ¿sabes? Es una advertencia del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque prefirieron hacer y adorar a sus dioses, a los ídolos, que para Dios es una vez más adulterio espiritual. Cuarta parte, del 11b hasta el versículo 14. La acusación de Dios contra Israel por su adulterio espiritual. Dice el texto en la parte B, el vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. 12. Piden consejo a un trozo de madera. Miren, o sea, están borrachos, algo así. ¿Por qué piden consejo a un trozo de madera? Dice el texto.
Y sigue diciendo el texto, creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonaron a su Dios. Tenían en ese tiempo al Dios creador, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que abrió el mar rojo, que les dio comida por 40 años, hermanos. Les dio agua en el desierto, los protegió. Sus sandalias no se desgastaban. No sé, ni las Nike ni las Adidas eran así. O sea, 40 años, ¿te imaginas? Sin desgastarse. Pero ellos prefirieron hacer un ídolo de oro o, sabes, de madera y decirle, tú me has creado. Esa es la falacia de la idolatría. ¿Cuántas veces he hablado, ¿no?, con ustedes? ¿Cómo agarrar esto y decir, sabes qué? Lo acabo de comprar y tú me has creado. Tú siempre me has ayudado en los peligros. O sea, esto rompía el corazón de Dios, porque eran adúlteros espirituales. ¿Y a quién adoraban en ese tiempo? ¿Saben a quién? A Baal. Esta era la estatuilla de Baal, si lo estás viendo. Era una estatua flaquita de madera, de oro, de metal o de piedra se hacían, pero, ¿sabes? Eran ídolos o imágenes. Hoy se hacen ídolos de madera. Lo mismo. Y lo pasean este mes en mi país, ¿no? Y le dicen, tú me has dado la vida, tú me has bendecido, tú me das el trabajo, la salud, cuando es Dios. Y les permiten esta idolatría, ¿sabes? Tener también el gatito con la mano llamando. Y si tú me bendices, pero a la vez pueden adorar al equeco para que tengan su casa, o una herradura para que les traiga la suerte, o un elefante para que les vaya bien el día de hoy para su negocio. O sea, eso es la idolatría, eso es adulterio espiritual. ¿Y qué dice el versículo 13? Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas, suben a las colinas para quemar incienso, y bajo la sombra placentera de robles, álamos y terebintos. Por eso, sus hijas se entregarán a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. Esa era la promesa del juicio, ¿sabes? Cuando Asiria los conquistó, los obligó a tener relaciones sexuales con otros pueblos para mezclar la genealogía o la raza judía. Y sabes que salieron los samaritanos, que eran mestizos o básicamente híbridos. ¿Por qué? Porque la genealogía era tan importante porque todos los judíos esperaban que de su genealogía venga el Salvador. Pero ahora ya no tenían esta oportunidad. Versículo 14. Pero, dice el texto, ¿por qué debería yo castigarlos por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, o sea, no hay diferencia entre mujer y hombre, pecando con rameras y prostitutas de los templos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender. ¿Se dan cuenta? O sea, no es para decir, no, eso son las mujeres, porque los hombres no hacemos nada, estos somos santos, no, hombres. Pero el día de hoy es igual, ¿no? ¿Quién es más santo en el matrimonio? ¿Quién es más infiel? Dicen, ¿los hombres o las mujeres? ¿No? Dicen, los hombres son unos perros. Bueno, pero también las mujeres. O sea, el pecado no diferencia género, sexo, edad. El pecado destruye, corrompe y son, ¿sabes qué les dice? Les vuelve necios, los vuelve tontos. Por eso es que hay que siempre estar atentos a lo que Dios nos habla en nuestro corazón. Por eso digo, es importante entender quién es Dios y cómo Él nos sacó. Ahora serán destruidos. De la última parte, del 15 al 19, la acusación de Dios contra Israel sirve como advertencia a Judá. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, porque así lo llama, hermanos, dice que Judá no sea culpable de tales cosas. Recuerden que Israel es el norte y Judá es el sur. ¿Ok? El texto sigue diciendo, no te unas a la falsa adoración el Gilgal o Bet Aben, ni jures allí en el nombre del Señor. O sea, acaba el tema. Israel va a ser puesto como ejemplo del juicio de Dios. Y estos lugares, Gilgal o Bet Aben, eran lugares de adoración donde Jeroboam puso 2 toros, ¿no? Como les explicaba. Becerros para que los adoren, falsos profetas, falsos sacerdotes. Y lo que le está diciendo el profeta ahora a Judá, le dice, mira, tú no copies, no hagas lo mismo. Es como una familia y tenemos una oveja negra, siempre hay una oveja negra que se llama así, ¿no? Y la mamá, el papá agarra como ejemplo y diga, no hagas lo que esta persona ha hecho, no hagas lo que tu hermano o tu hermana ha hecho, no lo hagas, por favor. ¿Sabes qué es lo más doloroso?
que a quien le dicen no lo hagas, lo hace. Y eso pasó con Judá. Pero, ¿sabes? Algunos pecados y sus consecuencias nos sirven de advertencia del juicio de Dios. Algunos pecados y sus consecuencias nos sirven de advertencia del juicio de Dios. Versículo 16. Israel es obstinado, terco, ¿no? Como una vaquilla terca. Eso solamente Oseas lo sabe. Nosotros, ¿cómo será una vaquilla terca? Pero se supone que es terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? Es interesante, ¿no? Como Oseas es un campesino, básicamente, no era un profeta, porque dice, yo no soy profeta, pero Dios lo llamó, sabían, ¿no? O sea, no había una escuela de profetas, él fue un profeta empírico, pero dice, usa estas frases y nos hace entender qué tan terco puede ser, qué tan obstinado, porque eso es lo que hace el pecado, ¿no? Nos vuelve tercos, obstinados, creemos que estamos bien, porque vamos guiados por nuestras emociones y sentimientos, y aún dice, y después de su pecado, quieren que Dios los bendiga. Dios dice, ¿por qué? El profeta dice, ¿por qué tendría que bendecirlos encima de que se comportan de esta forma? Versículo 17. Dejen a Israel solo, porque está casado con la idolatría. 18. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor. Y el versículo 19 dice, por lo tanto, un viento poderoso los arrasará, sus sacrificios e ídolos les traerán vergüenza. Y antes de terminar con las conclusiones, solo quiero decirte, Israel fue puesto como un ejemplo de cómo es el juicio de Dios. Y sabes, para nosotros, lo que sucedió con Israel también es un ejemplo de lo que podría pasarnos. Es un ejemplo del juicio de Dios. Es un ejemplo de lo severo que puede parecer el juicio de Dios. Y es un ejemplo de que su misericordia se extiende cada mañana. Pero sabes, también Dios es justo. Y cuando la justicia caiga, mandó un diluvio y murieron todos. Mandó fuego del cielo y Sodoma y Gomorra desaparecieron. Pero salvó por gracia a Noé o a la familia de Lot. Sí hay gracia, y esa gracia se llama Jesucristo. Esa gracia se llama el sacrificio del Señor. Hoy es el tiempo de acercarse al Dios de la gracia, al Dios que dio todo, hasta su propio Hijo, para rescatarnos, porque tú y yo éramos como esa Gomer, y nos ha comprado a precio de sangre, y hoy nos da una salida. Él es la puerta. Y si entramos por esa puerta, que es la salvación, y le pedimos perdón y nos acercamos al Señor, sabes, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra del Señor. Viviremos por toda la eternidad. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el amor de Dios es incondicional y está lleno de misericordia, pero los seres humanos piensan que Dios es ingenuo, tristemente. Número 2, lo que hemos visto el día de hoy, algunos ya no son valiosos para el mundo, la sociedad o quizás otra persona, pero para Dios somos tan valiosos que envió a su Hijo Jesucristo para comprarnos a precio de sangre. Y número 3, el liderazgo es influencia y tiene la capacidad de ser de forma negativa o de forma positiva. Y oremos para que los líderes cristianos nos lleven siempre a Cristo y tengamos este rol nosotros. Y número 4, la historia de Israel es un ejemplo del juicio de Dios a su pueblo. Quiero terminar con una oración. 1, si tú estás escuchando esta enseñanza y estás minimizando, menospreciando el amor de Dios, el sacrificio de Dios, y estás volviéndote tan necio, tan terco, tan obstinado en tu pecado, mira, el juicio de Dios va a venir. Pero también no seas tan necio al amor de Dios. No seas tan terco al único que te ama y dio su vida por ti. Vuelve a Cristo, regresa al Señor. Y otro llamado, si eres maestro, si sirves como enseñando a niños, jóvenes, adolescentes o en la iglesia, sé un líder, que a esos niños, esos jóvenes, esas personas, que los lleves a Cristo. No a fantasías o revelaciones o al humanismo, llévalos a Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este tiempo.
Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque podemos ver a la luz de la Escritura cómo eres tú, tan lleno de amor y misericordia, y cómo somos nosotros, necios, obstinados, y especialmente cuando el pecado nos ciega. Pero a la vez, Señor, nos llamas a reflexionar en este capítulo a qué tan grande fue tu amor, así como el amor de Oseas, así como Oseas obedeció para comprar a esa mujer, a comer, tú, Señor, obedeciste en la cruz. Y por medio del sufrimiento aprendiste obediencia. Tú no querías estar en la cruz, probablemente humanamente, pero tú mismo en el Getsemaní dijiste, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Padre, porque sabías que era la única forma, a través de esa tortura, esa crueldad en la cruz, que ahora yo puedo tener perdón de pecados, que ahora yo puedo ser salvo, que ahora puedo ser libre del pecado y no aprovecharnos de esa gracia y de ese amor incondicional, porque no eres ingenuo, Señor, eres grande y misericordia. Y sobre todo ahora que nos has dado vida y nos has restaurado, nos das liderazgo, nos das vida en este momento, ayúdanos a dirigir a cada persona que recién se está convirtiendo o que está aprendiendo la palabra del Señor, llevarlos a Cristo, Señor. Pedimos esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. ¿Qué te pareció esta enseñanza? Mira, ¿por qué no respondes ahí en los comentarios? Comparte este video con alguna persona que necesite escuchar esta enseñanza. Pero, ¿qué piensas de la obediencia de Oseas? ¿Tú lo harías si Dios te pone en esa situación de Oseas, de poder comprometerte o casarte con una mujer así como Gomer y volverla a comprar así estando esclava? Y la segunda pregunta es, ¿qué piensas de los cargos que Dios pone contra Israel, por lo cual va a venir el juicio? Ok, nos vemos en el siguiente capítulo.